García. Bueno, resulta que el día de ayer hubo votaciones anticipadas en los penales del Estado. Específicamente, a través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León confirmó que más de 1,500 personas privadas de la libertad del Penal Norte 1, que se ubica en Apodaca, es el famoso penal de Apodaca, nada más que ahora le llaman Penal Norte 1, participaron en la elección para presidencia de la República. Gerardo Palacios Pámanes, a través de su cuenta de X, dijo que los hombres bajo la medida cautelar de prisión preventiva fueron los únicos que participaron en dicha jornada electoral. Además, a estas jornadas de votación acudieron representantes de partidos políticos, observadores electorales e integrantes del Consejo Local del INE. Bueno, nada más que le voy a decir una cosa. Esto no únicamente pasó en Nuevo León, esto es un programa nacional que tiene el Instituto Nacional Electoral y obviamente vamos a platicar sobre este tema con la consejera del INE, Carla Humphrey, a quien saludo en estos momentos. Consejera, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por tomarme la comunicación. Hola, buenos días, es un gusto saludarte a ti y también a tu audiencia. Consejera, por principio de cuentas, ¿cuántas personas estiman que van a poder votar bajo esta modalidad del voto anticipado en los penales del país? Bueno, a ver, es la primera vez que vamos a tener voto en prisión preventiva que sea concurrente en todo el territorio nacional y además, bueno, en una elección presidencial, aunque ya llevamos 2-3 procesos electorales en que estamos probando este voto en prisión preventiva en acatamiento a ya 2 sentencias de la Sala Superior. Para este proceso electoral, la novedad es que aprobamos la credencialización en prisión preventiva para poder garantizar que un mayor número de personas pudiesen votar. Tenemos un universo total de 30,810 personas que podrán emitir, de hecho ya lo están haciendo, desde el 6 de mayo hasta el 20 de mayo podrán emitir su voto en una especie de voto, sí presencial, pero anticipado, que bueno, se está desarrollando en estos momentos. Llevamos ya 2 días de este voto en prisión preventiva, llevamos recabados ya 9,855 votos, es decir, el 32% de las personas que pueden votar en 216 centros de reclusión. La verdad es que tuvimos muy buena acogida en todo el país, tuvimos algún problema en Yucatán que se solucionó, y en Veracruz, pues la negativa constante del Estado a que podamos tener acceso como autoridades electorales a poder garantizar el voto en prisión preventiva en los centros de reclusión estatales y, por tanto, bueno, como Instituto Nacional Electoral y como autoridades del Estado mexicano, todas tenemos la obligación de garantizar los derechos humanos, el voto y los derechos político-electorales. Son derechos humanos y por tanto pues nosotros ya dimos aviso en un informe a la Sala Superior respecto de que bueno, en este estado no fue posible porque las autoridades no lo permitieron el garantizar el voto en prisión preventiva para ver qué acciones mandata la Sala Superior, pero bueno, digamos que hemos tenido hasta ahora una muy buena acogida en todos los centros en el país, en estos 216 centros, y vamos con muy buen avance, pues ya llevamos este 32%, y me parece además muy importante que además de la credencialización en prisión preventiva hemos tomado otras medidas muy importantes para que las personas que están en prisión preventiva sin una sentencia condenatoria, es decir, que no tienen suspendidos sus derechos políticos y electorales, puedan tener un voto informado y razonado, como que se les puedan transmitir, por ejemplo, los debates, o se les dé información de que por qué candidaturas puedan votar de manera impresa o incluso digital, o con transmisión de distintos foros y de distintos debates, tanto a nivel nacional como de las entidades federativas, para que puedan tener claridad de cuáles son los cargos y las personas que se están postulando como candidatas a estos distintos cargos. Bueno, de hecho, dentro de estos 216 centros penitenciarios que usted menciona, consejera, hoy le toca el turno, ayer le tocó al de Apodaca, que es el primero que tenemos, pero hoy le tocará el turno al de Escobedo, que es también el femenil, y el que está en el municipio de Cadereyta, y esto obviamente forma parte de estas jornadas que concluyen, según nos comenta usted, hasta el 20 de mayo. Entonces, nada más para recapitular, 31 estados, no hay problema, se está llevando a cabo la votación, o se llevará a cabo la votación, únicamente Veracruz. ¿Es así, consejera? Será en 31 estados la votación, ¿verdad? A nivel federal sí vamos a tener votación en Veracruz, porque a nivel federal sí hay centros de reclusión en el estado de Veracruz. A nivel estatal es donde no va a haber votación en los centros penitenciarios, en los
Cerezos, no va a haber votación en Veracruz por la negativa del Estado, y entonces en 31 entidades sí habrá esta posibilidad del voto. En Yucatán tuvieron que presentar estos juicios de protección de derechos por los tiempos, pero vaya, estará garantizado en 31 entidades federativas. Y en efecto, en Veracruz hay en Nuevo León hay 2.411 personas que están registradas para votar, y se ha recabado ya la votación de 999 personas, es decir, el 41% de las personas que se registraron para votar en centros de reclusión en el estado de Nuevo León. Oiga, consejera, finalmente, ¿cuál es la lógica que siguieron ustedes? ¿Por qué la importancia de que una persona que está privada de la libertad y que todavía mantiene sus derechos porque no ha sido sentenciada, por qué la importancia de que puedan emitir? Porque finalmente, a lo mejor alguien que podría pensar, pues son 30,000 votos, un poquito más, un poquito menos, no representan realmente gran cosa dentro del marco de millones de votos que habrá para la elección. ¿Por qué el INE tomó esta decisión de permitirles por primera vez a estas personas privadas de la libertad de manera preventiva que ejerzan su derecho al voto? Porque, en primer lugar estamos cumpliendo 2 sentencias de la Sala Superior, porque 2 personas que justamente estaban en prisión preventiva en Chiapas impugnaron una determinación que no les permitía el voto, y la Sala Superior ordenó que teníamos que garantizar el derecho al voto de las personas que no tuvieran sentencia condenatoria. Pero además porque es obligación de las autoridades del Estado mexicano cualquiera, y particularmente cuando se trata de derechos políticos y electorales, maximizar las formas en que las personas pueden ejercer sus derechos políticos y electorales. No tenemos solamente el voto en prisión preventiva, tenemos ahora también el voto anticipado para aquellas personas que están en su domicilio en estado de postración y no pueden salir a emitir su voto. Vamos también a ir a sus domicilios a recabar el voto, o incluso también el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, que tenemos de primera generación, casi 12 millones de mexicanas y mexicanos radicando en el extranjero. Si hablamos de segunda o tercera generación, ya estaremos hablando de casi 36 millones de mexicanas y mexicanos. Y es importante también garantizarles ese derecho que hemos ido avanzando. Las y los mexicanos en el extranjero tienen 3 formas distintas de votar: postal, electrónica, por internet y presencial, ahora en esta elección en 23 sedes consulares. Yo creo que como instituciones del Estado mexicano y particularmente electorales, lo que tenemos que pensar es que no todas las personas tenemos que ejercer los derechos del mismo modo, y tenemos que buscar cómo generar más y mejores formas para que las personas puedan ejercer sus derechos. Oiga, consejera, ¿sí vamos a saber quién ganó en los penales del país o no se va a dar a conocer esa información tal cual? No, se va a dar a conocer, sí, pero obviamente con toda la información de la jornada electoral. Okay. Por eso le llamamos voto anticipado, pero se va a hacer el cómputo con el resto de la votación que recibiremos en todas las formas en las que se puede votar: del extranjero, anticipado, voto en prisión preventiva y, por supuesto, el voto en territorio nacional. Bueno, porque yo creo que todos nos hubiera encantado esa nota. A lo mejor a Lili no tanto, consejera, pero sí nos hubiera encantado por decir, en los penales ganó candidato A, candidato B o candidato C. Pero no será posible. No, hasta ya después de la jornada electoral, cuando hagamos estos cómputos y podamos entonces abrir estos votos y hacer el cómputo con el resto de la votación. Bueno, consejera, estamos a prácticamente 3 semanas de que concluyan las campañas, un poquito más de que sea la jornada electoral. Para cerrar y agradecerle su participación, ¿cómo definirá el momento en el que estamos, en el que nos encontramos a unas semanas, en medio del clima de violencia, las campañas prácticamente ya en su punto final? ¿Qué balance hace y qué espera para estos últimos días de campaña? Pues nosotros como instituto trabajando igual en muchos simulacros para que esté funcionando todos los sistemas que tienen que funcionar, los programas de resultados preliminares, los conteos rápidos, todos los sistemas de los días de la jornada electoral. Seguimos trabajando, por ejemplo, en el tercer debate presidencial y dando seguimiento a campañas electorales, a gastos y erogaciones que hacen los partidos políticos en campañas, recibiendo quejas y denuncias. Es decir, pues estamos cerrando fuerte en estos 24 días que quedan para este 2 de junio y pues esperando que la ciudadanía conozca quiénes son sus candidatas, sus candidatos. Tenemos un sitio en la página de internet del INE que se llama Candidatas y Candidatos Conóceles.
Les invito, por supuesto, a acceder a este micrositio para conocer quiénes son sus candidatas y candidatos. Infórmese de dónde va a estar ubicada su casilla y cuántas boletas van a recibir. Van a recibir desde 6 hasta 4 boletas electorales, porque hay elecciones concurrentes en todo el país. Así que esperando que la participación sea mayor de lo que ha sido en los últimos procesos electorales, que ronda el 63-64%. Yo espero que la votación sea mayor, que la participación de las personas jóvenes, que son usualmente el grupo que menos vota entre 19 y 29 años, hoy nos sorprenda y venzan también estos niveles de participación baja que han tenido en los últimos 5 procesos electorales. Bueno, ojalá realmente que así sea, consejera, porque sí, obviamente la elección cuesta bastante y es una fiesta para todos nosotros, para los mexicanos, así es que lo menos que podemos hacer es, si se nos organiza una fiesta democrática, hay que acudir y hay que formar parte de ella y esperemos realmente que así sea. Le agradezco mucho que haya charlado con nosotros, estamos en contacto, consejera, muy buenos días. Claro que sí, muchas gracias por el espacio, buenos días. Es la consejera Carla Humphrey del Instituto Nacional Electoral. 9:24, temperatura 35 grados, pausa, volvemos con más a Telediario Radio por la Mañana.